La degradación de la Iglesia, tomo 2, capítulo 11. La degradación en la Odisea, segunda y última parte. Volviendo al consejo que el Señor le da al ángel de la Iglesia en la Odisea, hemos afirmado que los 3 elementos que los creyentes debemos adquirir no se nos dan gratuitamente, sino que es necesario comprarlos. Y hasta aquí el Señor nos ha mostrado la manera más sencilla de adquirirlos, desenterrando nuestros talentos por medio de disfrutar las riquezas del Señor para que éstos se multipliquen. Para vencer la situación degradada de la Odisea, la iglesia de estos tiempos que anteceden a la venida del Señor, es necesario comprar del Señor 3 elementos. Primero, oro refinado en fuego. Sabemos que el oro es un metal único en la tierra por sus características particulares. En primer término, es un metal que no se corrompe con ninguna sustancia. El oro no es afectado por el potente ácido sulfúrico, ni por el ácido nítrico, ni siquiera por el agua regia, que es una mezcla de los 2 ácidos. El oro no se oxida, no se envejece, no se reduce en cantidad, y cuando es sometido al fuego se funde y expele de su interior la escoria que pueda haber en él. Por esta razón, el oro en la Biblia tipifica la naturaleza divina de Dios, que es santa, justa, llena de vida. Dios es vida. Llena de luz, Dios es luz, y llena de amor, Dios es amor. El propósito del Señor es llenarnos de su naturaleza, hasta que nosotros lleguemos a ser iguales a Él en vida y en naturaleza. Para lograrlo es necesario que compremos oro, pero oro que ha sido purificado por el fuego. Por esta razón el Espíritu nos anuncia a través de nuestro hermano Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 1:7. En la medida en que disfrutamos al Señor, que nos acercamos al trono de su gracia, las 7 lámparas de fuego que arden allí van quemando nuestras impurezas, hasta que la naturaleza humana caída por la acción del pecado va desapareciendo y solo queda la naturaleza divina mezclada con nuestra naturaleza humana, totalmente purificado. Este último es el hombre nuevo. Igualmente, Efesios 5, 26 al 27, dice que el Señor fluye desde nuestro espíritu como una potente corriente de agua viva, que saca de nosotros toda mancha y toda arruga, hasta que seamos una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, y el Señor pueda presentarnos delante de Él totalmente purificados, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Para lograr el oro purificado por fuego, tenemos que pasar por diversas pruebas, las que nos ayudan a vivir en el Espíritu y a agradar al Señor. En cada prueba, si aprendemos a tocar al Espíritu y agradecer al Señor, la naturaleza divina se va agregando a nosotros. El Dios 3-1 va llenando nuestra alma y somos enriquecidos con las riquezas de Dios. Es por eso que el Señor nos aconseja que compremos de Él oro refinado en fuego para que seamos ricos. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Apocalipsis 3, versículo 18. Ser rico es tener suficiente para nuestro suplir, para suplir a nuestra familia y para compartir con otros. Un hermano que es rico en el Señor tiene suficiente para su suplir espiritual, tiene un excedente para suplir espiritualmente a su familia y aún queda mucho fruto para suplir a otros hermanos. Un hermano así tiene la bendición que Jacob le dio a su hijo José. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Génesis 49, versículo 22. Cuando compramos del Señor oro refinado en fuego,
vencemos las 3 primeras condiciones de degradación de la iglesia en la Odisea: desventura, miserableza y pobreza. Cuán sencillo es el Señor en el trato con sus hijos. Aprovechemos su bondad y su misericordia. Segundo, vestiduras blancas. Otro de los problemas de los hermanos que viven en el tiempo de la Odisea, que antecede a la venida del Señor, es la desnudez. El Señor aconseja a estos santos que compren de Él vestiduras blancas, para que se vistan y no sea descubierta su desnudez, que es vergonzosa. Como vimos antes, cuando Adán comió del árbol de la ciencia y del bien y del mal, introdujo en su humanidad la naturaleza satánica, que es el pecado, e inmediatamente vio que estaba desnudo. La desnudez tiene que ver con la naturaleza caída. Siempre que un creyente expresa a Satanás en su vivir, lo que es muy común, está mostrando su desnudez. Cuando el Señor vino a morar en nosotros, inmediatamente nos vistió de Él mismo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, Gálatas 3:27, y ese vestido nos garantiza la permanencia en la iglesia, que es la casa de Dios, el palacio del Rey, descrito en Salmos 45:13. Pero ese vestido no es apropiado para entrar en las bodas del Cordero, que es el reino de los cielos, de 1000 años, equivalente a estar en la presencia del Rey. Para poder estar en su presencia necesitamos bordar un segundo vestido, y a ese vestido se refiere el Señor cuando le aconseja al ángel de la iglesia en la Odisea que compre de él un vestido blanco y evite que se descubra la vergüenza de su desnudez. Ese vestido hay que comprarlo, no se obtiene de manera gratuita, pero no se puede comprar con nuestros esfuerzos ni con nuestras muchas obras, sino con la gracia que nos es suministrada por el Señor mismo. Si como creyentes nos dedicamos diariamente a disfrutar al Señor, su persona y sus riquezas, el vestido será completamente bordado, y en su venida estaremos completamente vestidos, tendremos confianza y no huiremos de Él avergonzados. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Primera de Juan 2:28. Hemos afirmado que el vestido es la expresión de nuestra conducta, de nuestros actos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19, versículos 7 al 8. Aquí podemos ver que el vestido de lino fino y resplandeciente tiene que ver con las acciones, los actos de los santos. Y si esos actos son justos, es decir, si es el Señor quien los produce en el creyente, porque solamente lo que se origina en Él es justo, lo que tiene origen en nosotros es totalmente injusto. Debemos recordar que uno de los atributos de Dios es la justicia, y en todo el universo Él es el único justo. Los seres humanos somos todos injustos. Según está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos capítulo 3, versículo 10. Sin embargo, el Señor en su misericordia vino a morar en el espíritu de sus hijos, los creyentes, y por ese hecho somos justificados, constituidos justos, y en la medida que disfrutamos al Señor como la justicia, nuestros actos se van convirtiendo en actos justos, y andamos en las obras que Él ha preparado de antemano para que caminemos en ellas. Porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Y caminar en esas obras nos hace estar vestidos de Cristo y expresarlo en nuestra vida. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Segunda a los Corintios 5:21. Una de las situaciones de la condición degradada de la iglesia en la Odisea, que es la iglesia que antecede a la venida de nuestro Señor Jesucristo, es la desnudez. Desnudez que se manifiesta en que siempre se está expresando
al hombre caído, el hombre viejo, que es la expresión de Satanás, y no se expresa al Señor como debería ser el vivir normal de los creyentes. El Señor presenta una solución a este grave problema y aconseja comprar de él vestiduras blancas para estar vestidos de Cristo y así no se descubra la desnudez que es vergonzosa. En este apartado el Señor nos ha mostrado un camino para vestirnos de él. Ahora nos corresponde practicarlo. Tercero, colirio para ungir los ojos. La mayor carencia de la iglesia contemporánea es la falta de visión en los hermanos. Es raro encontrar un hermano que vea claramente, que conozca al Señor en su espíritu humano, que sepa definir el plan de Dios y que viva de manera agradable al Señor. Los hermanos creen que el Señor simplemente los ha salvado y que cuando mueran irán al cielo y eso es suficiente para ellos. Están convencidos de que glorificarlo es gritar gloria a Dios, que alabarlo es cantar himnos con ritmo vigoroso, brincar, gritar, llorar y confesar pecados. Los santos contemporáneos están convencidos de que la iglesia será raptada en su totalidad antes de la gran tribulación o a la mitad de la tribulación o al final de la misma, según las distintas corrientes teológicas al respecto. Los hermanos carecen de visión acerca del plan de Dios y de su desarrollo. No saben que el Señor nos creó con espíritu, alma y cuerpo, que el espíritu humano se refiere a la imagen de Dios porque ese espíritu es como un vaso que sirve para recibir y contener a Dios. Los santos contemporáneos no saben que el alma tiene que ver con la semejanza de Dios, porque es con ella que pueden expresarlo, y que es como un vaso que requiere ser transformado por medio de ser lleno de la vida y la naturaleza de Dios. Cuando el alma del creyente es llena con todas las riquezas del Señor, Dios es expresado por medio de él. Los hermanos no tienen ni la más mínima idea de que la salvación tiene 3 etapas y que la primera de ellas se da en el Espíritu, cuando se recibe al Señor. El espíritu humano es regenerado, es decir, es nacido de nuevo, porque Dios viene a morar en él y se queda a perpetuidad. Que esa salvación es eterna y que nunca se pierde, como equivocadamente afirman algunos teólogos. Los hermanos de la iglesia contemporánea no pueden ver que la salvación del alma dura toda la vida que se vive en la tierra, y si hay disposición para que el Señor los transforme y los conforme, y si no se disponen, el Señor utilizará la gran tribulación para tratar el alma si el creyente está vivo en el tiempo que dure esa prueba, y si no, usará los 1000 años del reino milenario. En esa dispensación los creyentes que no han sido transformados lo harán atados de pies y manos, llorando y crujiendo los dientes, y finalmente entrarán en la nueva Jerusalén. Poco han visto los creyentes que la última parte de nuestro ser que será salva es el cuerpo, el cual será transfigurado en un cuerpo glorioso y espiritual cuando el Señor venga. Por falta de ese conocimiento, hacen de la muerte de los creyentes toda una tragedia, y si se trata del catolicismo, tienen una cantidad de ritos mortuorios que no son nada distinto a la adoración a Satanás. Disponen las tumbas de los muertos para que los, entre comillas, dolientes puedan, entre comillas, visitarlos periódicamente, llevarles flores y hacerles rezos. Los sacerdotes católicos incitan a los familiares de los muertos para que periódicamente les paguen misas, dizque para que puedan salir del infierno o del purgatorio, ignorando que si una persona murió sin haber recibido al Señor, su espíritu y su alma van al Hades, y de allí no pueden salir ni con misas, ni con dinero, ni con rezos. Véalo en la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16. Cuando Jesús venga, el cuerpo de los creyentes será resucitado, si han muerto, con un cuerpo glorioso y espiritual, sin relación con el pecado. Y a quienes estemos vivos se nos dará un nuevo cuerpo igualmente glorioso y espiritual, que tampoco tendrá ninguna relación con el cuerpo pecaminoso que ahora tenemos.
el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Los cristianos contemporáneos ignoran que el Señor no quiere que hagamos ninguna obra para Él, y que toda obra que se origine en nosotros le es abominable, y que es Él quien quiere hacer sus obras en nosotros, porque todas sus obras para sus hijos han sido preparadas de antemano. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, versículo 10. En fin, es tanta la ceguera de los cristianos de esta era, porque son perezosos para buscar revelación y visión en el Espíritu del Señor, y se conforman con que su pastor les dé un poco de conocimiento distorsionado, originado en el alma, que nada los edifica. Por eso el Señor dice al ángel de la iglesia en la Odisea, que Él le aconseja que unja sus ojos con colirio para que vea. Cuando el Señor le dice al ángel que unja sus ojos para que pueda ver, indudablemente se está refiriendo a la unción que Él puso en el espíritu de cada creyente, y usando esa unción no se ha engañado por nadie. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de Juan 2:20 y versículos 26 al 27. Se debe tener claridad en cuanto a que la unción no es un aceite que ciertos falsos maestros preparan para ungir a determinadas personas, ni tampoco tiene que ver con unos líderes autodenominados siervos de Dios que se autoproclaman como los ungidos de Dios. El aceite de la unción que Dios le ordenó preparar a Moisés para consagrar los utensilios del culto a Dios y a los sacerdotes es un tipo de la unción que hoy todos los creyentes neotestamentarios disfrutamos en nuestro espíritu, porque el Señor la ha puesto en su cuerpo y todos los hijos de Dios hacemos parte de ese cuerpo. Veamos el tipo del Antiguo Testamento. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombres no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Éxodo capítulo 30, versículos 23 al 33. El aceite de la unción del Antiguo Testamento tenía 4 especias más aceite de olivas. El último representa el Espíritu Santo y las especias representan el proceso de redención que el Señor realizó y que fue agregado al Espíritu hasta obtener la unción que hoy tenemos todos los hijos de Dios y con la que somos ungidos. La mirra es una especia que se utilizaba para embalsamar muertos con el fin de conservar los cadáveres sin descomponerse por algún tiempo.
en el aceite de la unción representa la muerte eficaz del Señor, con la cual eliminó todas las cosas que no son Dios mismo. La canela aromática hace referencia a la resurrección del Señor, cuyo grato olor hoy nos empapa y transferimos a quienes nos rodean. El cálamo es un junco que crece en los lodazales e indica que el Señor en su resurrección superó la inmundicia de la muerte y del mundo y está por encima de todas las cosas negativas. La acacia es una especia que sirve para repeler insectos. El Señor murió, resucitó, ascendió y hoy está entronizado en el trono de Dios y vive en la gloria de Dios y en nuestro espíritu como la unción. Y con esta unción repelemos a Satanás, los demonios, los ángeles caídos y el mundo. Nada puede separarnos de la comunión con Él. Esta es la unción que nosotros tenemos hoy y que nos enseña y nos guía en todas las cosas que agradan al Señor. En el Nuevo Testamento no hay uno o unos pocos hermanos que tienen la unción y otros que no la tienen. Esta es una gran mentira de la religión. Debemos tener claridad acerca de que en el Antiguo Testamento los sacerdotes ungidos no eran la voluntad original de Dios. Expliquémoslo. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, deseaba que todos fueran reyes y sacerdotes, de acuerdo con lo descrito en Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Es claro que el Señor en su deseo original no quería tener una clase sacerdotal mediadora, sino que todo el pueblo fuese un reino de sacerdotes y todos tuviesen comunión con Él. En otras palabras, Dios no deseaba tener una clase mediadora entre Él y el pueblo, sino que todos sus hijos tuviesen acceso a Él como sacerdotes y como reyes. Pero cuando Moisés subió al monte Sinaí durante 40 días, con el fin de recibir las tablas de la ley, debido a la tardanza de él, el pueblo pidió a Aarón que les hiciera un becerro de oro, al que adoraron y del que dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32:4. Esta actitud de idolatría fue detestable delante del Señor, quien le dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32, versículos 7 al 8. Moisés entonces bajó del monte y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Éxodo 32:20. Y luego le dijo al pueblo: Poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Éxodo 32, 27 al 28. Desde ese momento la tribu de Leví se convirtió en la clase mediadora entre Dios y el pueblo, porque era la única tribu que tenía acceso al servicio del Señor. Más tarde de esa tribu, Aarón fue proclamado como sumo sacerdote, y sus hijos fueron ungidos sacerdotes, y por el resto del Antiguo Testamento solamente los descendientes de Aarón podían ser sumos sacerdotes, y los levitas los servían en el tabernáculo. Ninguna otra tribu de Israel podría tomarse ese privilegio. Insistimos en que esta no era la voluntad original de Dios. ¿Qué ocurre en el Nuevo Testamento? Cuando llegó el tiempo determinado por Dios, Él vino en el Hijo, vivió como hombre, siendo Dios, y por un poco más de 3 décadas, y luego fue a la cruz y murió, y al tercer día resucitó. La noche de la resurrección se sopló para dentro del espíritu de los discípulos. 40 días después ascendió al cielo, se sentó en el trono del Padre. 10 días más tarde descendió como el Espíritu investidor el día de Pentecostés,
y hoy mora como la unción en el espíritu de cada uno de sus hijos, los creyentes. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, si es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de Juan 2:27. La voluntad de Dios es que en el Nuevo Testamento no hay una clase mediadora entre Dios y los hombres, sino el único mediador es el Señor Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera Timoteo 2:5. Él desea que todos seamos reyes y sacerdotes, y que todos sin excepción lo sirvamos. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 5 y 9 y Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. En el Nuevo Testamento Dios recuperó su voluntad original, que se perdió con el pueblo de Israel por causa de su idolatría. Todos los hijos de Dios del Nuevo Testamento tenemos la unción en nuestro espíritu y no necesitamos ninguna clase mediadora, sino que todos podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para tener comunión con el Señor y hacer realidad el hecho de que Él es nuestra cabeza. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para ayudarnos en tiempo oportuno. Hebreos capítulo 4 versículo 16, tomado de la versión moderna. Pero lamentablemente en el cristianismo, los líderes se erigen como cabezas y reemplazan en esa función al Señor Jesús. Y por eso los hermanos de este tiempo no tienen visión. De ahí viene la recomendación que el Señor le hace al ángel de la iglesia en la Odisea. Unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3:18. Cuando vivimos por la unción que está en nosotros, somos enseñados, guiados y dirigidos por el Señor, y no necesitamos ser enseñados por nadie distinto a Dios mismo. No quiere decir esto que el Señor no use a los hermanos para enseñarse mutuamente, pero cada santo tiene la capacidad de discernir si una palabra viene del Señor o simplemente de la imaginación del hermano, o lo que es más triste, si la palabra hablada proviene del engaño de Satanás. Este discernimiento se da por la unción que mora dentro de cada santo. Esta unción que el Señor ha puesto en el espíritu de cada creyente es la que recupera la visión que falta a la inmensa mayoría de los hijos de Dios que viven en este tiempo, donde la iglesia está degradada al nivel descrito por la Biblia en la Odisea. Continuamos considerando la degradación de la iglesia en la Odisea que, insistimos, corresponde especialmente a la iglesia en este tiempo. Llegamos así al versículo 19 de Apocalipsis 3. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Para solucionar el problema de la Odisea se requiere que los santos que vivimos en este tiempo nos arrepintamos de las cosas descritas por el Señor en el mensaje enviado al ángel de la iglesia en la Odisea. Arrepentirnos es en primer lugar reconocer nuestra condición de tibieza, al afirmar que estamos llenos de riquezas y que no necesitamos nada del Señor, cuando en realidad lo necesitamos a cada instante de nuestra vida. No hay un momento en nuestro vivir en el que el Señor no quiera gobernarnos, no desee tener comunión con nosotros y anhele caminar con nosotros. Es una relación cordial, de respeto y de amor. Arrepentirnos, en segundo lugar, quiere decir reconocer que hemos caído en las 5 condiciones
en que cayeron los santos de la Odisea: desventura, miserableza, pobreza, ceguera y desnudez. Una vez que reconocemos esa situación que es real en todos los cristianos contemporáneos, podemos ir a su trono de gracia y rogarle que nos venda oro refinado en fuego para que seamos ricos y así podamos salir de la miseria y la pobreza. Igualmente podemos comprar de él vestiduras blancas apropiadas para entrar y permanecer en las bodas del Cordero y para no vivir avergonzados en su venida, el vestido bordado que nos permita ganar el reino de los cielos. Arrepentirnos implica que no dependemos de personas, sino que aprendemos a usar y a vivir por la unción que mora en nuestro espíritu y que nos enseña todas las cosas. Eso nos lleva a juzgar desde el espíritu y desde el punto de vista del Señor toda enseñanza que nos es suministrada, porque en las enseñanzas del cristianismo contemporáneo hay muchas mentiras que no edifican, que no ayudan a crecer y que no alimentan ni consuelan. De todas maneras, de acuerdo con Apocalipsis 3:20, a quien se arrepienta de la triste y degradada situación de la Odisea, habrá reprensión y castigo de parte del Señor. Castigo y reprensión que son una demostración de su amor por nosotros. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Los cristianos religiosos, especialmente aquellos que predican la herejía llamada, entre comillas, Evangelio de la Prosperidad, afirman que el sufrimiento, el castigo y la reprensión se dan en el creyente porque está lleno de pecado. ¡Qué falacia más irreverente! Ignoran la palabra que dice que el Señor reprende y castiga a los que ama. Los sufrimientos que traen la disciplina, el castigo y la reprensión del Señor no son producto del pecado, sino que es necesario que seamos castigados para que crezcamos en Él. Veamos lo que al respecto dice el Espíritu por medio de nuestro hermano Pedro, en el cual vosotros exultáis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y colmado de gloria, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. El Señor nos anuncia que es necesario que por un poco de tiempo seamos afligidos en diversas pruebas, las cuales son como el fuego que funde el oro, para hacer que broten a la superficie todas las impurezas y puedan ser retiradas por el orfebre, y finalmente el oro que queda sea puro. El deseo de Dios es mezclar su naturaleza divina con nuestra naturaleza humana. Pero debido al pecado que Satanás introdujo en el hombre, la humanidad del hombre se ha venido corrompiendo y cada día es más corrupta. Cuando por la misericordia del Señor un día lo recibimos en nuestro espíritu, nuestra naturaleza humana está totalmente corrupta en nuestra alma. En la medida que el Señor encuentra disposición en nosotros, va eliminando de nuestro ser todas las cosas impuras e inmundas. Y eso lo hace a través de las pruebas que se constituyen en la disciplina, la reprensión y el castigo que el Señor nos inflige. Esas pruebas son como el fuego que va quemando en nuestro ser todo aquello que no puede mezclarse con Dios, debido a su naturaleza inmunda, dado que Dios es santo y en Él no hay nada común ni inmundo. Sabemos que cuando Dios creó al hombre, lo hizo como un vaso puro, sin ninguna mezcla, y ese vaso era apto para recibir al Señor sin ninguna condición distinta a que el hombre ejerciera su voluntad y decidiera comer del árbol de la vida, que es la naturaleza de Dios. Lamentablemente el hombre introdujo dentro de sí la naturaleza satánica, y el hombre se volvió viejo, pecador, natural, anímico y egoísta.
Y Dios no puede mezclar su naturaleza santa, amorosa, llena de vida, justa y de luz, con un hombre que está lleno de pecado, que no puede amar, que anda en tinieblas, que es injusto y que está lleno de muerte. No obstante, Dios ha amado a tanto al hombre que toma por lo menos una de sus tres partes, el espíritu, y mora en ella, y desde ahí empieza a producir la transformación y la conformación del alma hasta que el hombre alcance la estatura de Cristo y llegue a ser igual a Dios en vida y en naturaleza. La transformación y la conformación del alma se produce por medio de pruebas que traen reprensión, disciplina y castigo, y respecto de las cuales el Espíritu afirma: el Señor al que ama disciplina y azota a todo hijo que recibe. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Si hemos sido recibidos por el Señor como sus hijos, no hay posibilidad de escapar de su disciplina y sus azotes, pero todos ellos son manifestación del Señor por nosotros. Si no somos azotados y disciplinados, no seríamos hijos, sino bastardos, y estos no tienen ninguna oportunidad de heredar nada, mientras que nosotros los hijos somos sus herederos. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hebreos capítulo 12, versículo 8. Este versículo afirma que todos los hijos de Dios han sido participantes de la disciplina del Señor. Esa afirmación nos lleva a colegir un principio que es necesario reconocer y vivir. Ningún hijo de Dios puede escapar de la disciplina. Todos necesitamos participar de ella. El Señor ha dispuesto 3 épocas para disciplinar a todos y cada uno de sus hijos. Una época es el tiempo actual, para quienes tenemos la misericordia de estar vivos y andar en el Señor. Esta es la era que conocemos como la era de la iglesia o la era de la gracia. El otro tiempo que el Señor puede disponer para disciplinar y reprender y castigar a sus hijos será la época de 3 años y medio que la Biblia identifica como la gran tribulación. Pero la disciplina de esa época se dará solamente a los hijos de Dios que estén vivos, porque si han muerto sin aceptar la disciplina, tendrán que someterse a ser disciplinados en el milenio. La tercera época que el Señor utilizará para reprender, castigar y disciplinar a muchos de sus hijos será el reino milenario, que vendrá después de la gran tribulación. La época en que usted sea disciplinado depende de su decisión. Si usted le dice al Señor que desea ser disciplinado, reprendido y castigado en esta época que estamos viviendo, el Señor lo hará de aquí hasta su venida. Para entonces usted habrá crecido y madurado y será apto para entrar en el reino de los cielos de 1000 años. Pero si usted no acepta el tratamiento del Señor en este tiempo, Él no lo va a obligar. Esperará a que llegue la gran tribulación y allí usted no tendrá más remedio que someterse a la voluntad del Señor y a su trato fuerte, quiéralo o no. En esa época será usado el anticristo para perseguirlo a usted, para acosarlo, para hacerlo aguantar hambre y desnudez, echarlo en la cárcel y para toda clase de vejámenes que la Biblia advierte les ocurrirá a quienes vivan en la tierra en esa época. Aún allí usted podrá ser un vencedor contra la marca, la imagen, el nombre y el número de la bestia. Estos vencedores podrán reinar con el Señor durante 1000 años, aunque habrán perdido un disfrute muy elevado que sí alcanzarán los que fueron disciplinados antes de la venida del Señor y quienes serán las primicias y el hijo varón. Para quienes no fueron disciplinados, castigados y reprendidos en uno de los 2 periodos anteriores, el Señor usará 1000 años para someterlos a su reprensión y para transformarlos y conformarlos a su imagen, con el fin de que ellos puedan también disfrutar todo el gozo del Señor por la eternidad en la Nueva Jerusalén. En resumen, Dios ha dispuesto 3 eras para disciplinar a sus hijos, y de esa disciplina ningún creyente podrá escapar. Usted, querido lector oyente, puede escoger en qué época desea ser disciplinado,
y el Señor respetará su decisión. ¿Quiere ser disciplinado y corregido en esta era de la gracia? Si así lo decide, dígale al Señor que lo discipline y lo transforme, y Él lo hará. En ese caso usted tendrá la garantía de ser parte de las primicias, y habrá alcanzado el premio más grande que el Señor dará a algunos de sus hijos. Por otro lado, la disciplina que el Señor dispensa a sus hijos en el momento en que es producida no provoca gozo sino tristeza, pero tiene un fin muy noble: hacernos partícipes de su santidad. En la medida que participamos y aceptamos la disciplina del Señor, nuestra alma va siendo saturada con la naturaleza santa, que no es nada diferente a ser llenos en nuestra alma de la persona y las riquezas del Señor hasta que alcancemos la plenitud. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12, versículo 11. La disciplina es dolorosa y parece que no podemos soportarla, pero el Señor mismo nos muestra un camino apropiado para que logremos sobreponernos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos 12, versículos 1 al 3. No hay manera de escapar de la disciplina del Señor, porque tenemos la condición y la realidad de ser sus hijos, y Él azota y disciplina a todos sus hijos sin excepción. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado por completo la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres arrepentido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo hijo que recibe. Hebreos capítulo 12, versículos 4 al 6. Si nos sometemos a la disciplina y la reprensión del Señor, nuestro crecimiento en vida se manifestará y seremos vencedores, aptos para reinar con el Señor. Los versículos 20 y 21 de Apocalipsis 3 son la cumbre del deseo del Señor frente a la degradación de la iglesia del tiempo que antecede a su venida. El versículo 20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando alguien está a la puerta de un aposento, está fuera de él. El Señor dice claramente en este versículo que está a la puerta. ¿De qué? Naturalmente está a la puerta de la iglesia, porque la carta fue remitida al ángel de la iglesia en la Odisea. Luego, lo que el Señor afirma es que está fuera de la iglesia. ¿Por qué está fuera? Vemos a lo largo de la Biblia que el Señor es santo y no puede relacionarse con nada pecaminoso. Igualmente el Señor es luz y no puede evitar ni tener comunión con las tinieblas. Igualmente Dios es vida y en Él no puede haber nada de muerte. Dios es justo y en Él no hay nada incorrecto ni torcido, y no puede tener relación con nada que sea injusto. Dios es amor y su expresión no puede ser nada distinto al amor. Pero la iglesia, como podemos verlo en el curso del Nuevo Testamento, ha sido inoculada por Satanás de todas las cosas malignas que hay en él: odio, tinieblas, injusticia, orgullo, competencia, ambiciones, pecados y todas las cosas que el enemigo ha introducido a lo largo de los siglos. El Señor no puede estar en una situación tan degradada ni compartir un ambiente tan malsano. Por eso afirma que está afuera, que está a la puerta. Sin embargo, el Señor es persistente, amoroso y paciente. Y aunque Él está afuera, no se ha ido, sino que está llamando. Aunque nosotros somos salvos porque el Señor nos ha llamado, el llamamiento aquí no se refiere a los incrédulos, sino que está llamando a sus hijos, a nosotros.
El Señor no llama a gritos, ni golpea la puerta, ni empuja para derribarla, sino que llama a cada uno en su espíritu y en su corazón. Dios sigue usando mucha cortesía. Él no atropella a nadie, sino que desea convencernos en lo más íntimo. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Mateo 12, versículo 19. Por eso la frase siguiente dice, si alguno oye mi voz. El Señor no espera que las multitudes oigan su voz, porque en medio de ellas hay mucho ruido que impide oír la susurrante voz del Señor. Él espera que alguno oiga su voz, y ese alguno es usted, apreciado lector oyente. Como quiera que usted se llame, el Señor lo está llamando por su nombre. El Señor está llamando a la puerta de su ser, que es su corazón, y espera que usted lo oiga. En el Antiguo Testamento, cuando fueron ungidos como sacerdotes a Aarón y sus hijos, para servir en el tabernáculo, Moisés tomó la sangre del carnero de las consagraciones y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho de cada uno de los consagrados. Como sabemos, la sangre de Jesús nos limpia de nuestros pecados, de las conductas pecaminosas que tenemos, y la sangre de ese carnero es un tipo de la sangre que el Señor derramó en la cruz y que es eternamente eficaz. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, versículo 7. Esto quiere decir que necesitamos rogarle al Señor que nos dé un oído apropiado para oír su voz. El Señor no grita, no patea la puerta para abrirla, simplemente llama, y lo hace quedamente. Por eso debemos tener un oído afinado para oír su voz. Tengamos presente que en las grandes congregaciones del cristianismo no es posible oír la voz del Señor, porque en ellas se oye la voz del líder. La voz de los líderes es potente y poderosa, y no permite oír la voz del Señor, que es suave y susurrante. Los líderes no saben oír la voz del Señor, y lógicamente no saben enseñar a otros a oírla. Si somos bienaventurados y oímos su dulce voz, después de oírla se requiere una segunda acción, abrir la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Puede ocurrir que algún santo oiga la voz del Señor, pero no quiera abrir la puerta. No la abre porque está ocupado en las muchas actividades de su congregación. Su alma está saturada de doctrinas y su corazón está cerrado a la novedosa palabra del Señor. O es un creyente negligente que no tiene el hábito de ejercitar sus talentos y nunca abre la puerta al Señor cuando Él llama. Si tenemos la bienaventuranza de oír su voz y abrir la puerta, hemos logrado un hecho maravilloso, porque inmediatamente después de que lo invitamos, el Señor entra a nosotros. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Obsérvese atentamente que Él no entra a una congregación, a un edificio ni a una organización, sino a la persona que lo ha oído y le ha abierto la puerta. No espere que el Señor entre a las grandes congregaciones, porque allí ni se ama ni se aprecia al Señor. En ellas importa ganar multitudes, diezmar y ofrendar ingentes cantidades de dinero y riquezas en especie, engrandecer y llenar de fama al pastor o al líder, pero no agradar al Señor. Él no tiene nada que hacer allí, por eso no entra, se queda a la puerta. El Señor entra donde se hace su voluntad, donde se le escucha atentamente, donde se le aprecia, se le ama y se le respeta. En las congregaciones los feligreses hacen la voluntad del pastor, escuchan la voz del pastor, respetan y aman al pastor y el Señor no entra allí, no tiene nada que hacer. Una vez que oímos la voz del Señor, que abrimos la puerta,
y que ha entrado, Él no se queda inerme, sino que realiza algo muy hermoso: cenaré con Él. El Señor está buscando en cada uno de sus hijos que oigan su voz y abran la puerta para cenar. Está buscando frutos para disfrutar y resultados de su obra en cada uno de nosotros que lo deleiten y lo satisfagan. El Señor tiene hambre y está buscando entre sus hijos quienes le den de comer, quienes sacien su hambre, pero con seguridad, en la inmensa mayoría de los creyentes no encuentra ningún fruto, solamente apariencia. Esto nos lleva a considerar el pasaje de Mateo 21, 18 y 19. Cuando el Señor salió bien de mañana de la casa de Lázaro, Marta y María y fue a Jerusalén. Al parecer las hermanas de Lázaro se descuidaron y no le dieron desayuno. Y cuando iba en el camino sintió hambre. Vio cerca del camino una higuera y fue a ella con el fin de tomar uno de sus frutos y saciar su necesidad. Pero, oh sorpresa, no encontró ni siquiera un higo. La higuera solo tenía hojas, nada que pudiese satisfacer las necesidades del Señor. Por la mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante se secó la higuera. El cristianismo contemporáneo, que corresponde a la iglesia en la Odisea, está en la misma condición. Cada una de las organizaciones cristianas, muchas de ellas con millares de seguidores, no tienen ni siquiera el más pequeño fruto que sacie las necesidades del Señor. Ellas están preocupadas por el aumento del número de feligreses, por sostener los programas de televisión y radio, por comprar estaciones de comunicaciones, por tener grandes edificaciones, por ganar mucho dinero, por hacer milagros, por reverenciar a los líderes, pero no permiten que el Señor labore en ellos para que pueda cosechar algún fruto para comer. Estas organizaciones son malditas por el Señor. Él ha emitido contra ellas una palabra muy negativa: nunca jamás nazca de ti fruto. Apreciado lector oyente, no espere que las congregaciones del protestantismo, ni la Iglesia Católica Romana, ni la Iglesia Católica Ortodoxa de Oriente tengan un giro de arrepentimiento para permitir que el Señor viva en ellas. Él salió de esa gran Babilonia que se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Nunca más entrará en ellas. Solamente que el Señor le está dando a usted una oportunidad para que oiga su voz y le abra la puerta, y usted pueda salir de esos rediles y seguir al pastor y cuidador de nuestras almas y seguirlo para disfrutar de todas sus riquezas. Cuando el Señor entra en un creyente que ha oído su voz y que ha abierto la puerta, Él desea cenar con el creyente, con los frutos del trabajo que ha realizado en el creyente. El pasaje relatado tiene mucho que ver con Juan 15, versículos 1 al 8, donde dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho.
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En este pasaje el Señor nos dice que el Padre es el labrador, el que labora en nosotros, y nosotros estamos unidos orgánicamente a la vid, que es el Señor Jesús. Gracias a esa unión orgánica, todos los nutrientes de las riquezas de Dios llegan a nosotros y nos nutren, nos fortalecen y nos vigorizan con un propósito: que llevemos fruto. ¿Para qué trabaja un agricultor? Ante esta pregunta todos respondemos que para lograr una cosecha, y esa respuesta es correcta, aunque incompleta. Si observamos detenidamente encontraremos que el agricultor en verdad trabaja para comer. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Segunda Timoteo 2:16. Cualquiera que sea el tamaño de la cosecha, el labrador trabaja para comer, bien sea que venda parte de la cosecha y el producto de lo vendido sea para completar sus necesidades, o bien sea que consuma toda la cosecha. De la misma manera, el Dios Padre, Hijo y Espíritu trabaja en nosotros, con el fin de tener qué comer, qué disfrutar, qué cenar. Con ese propósito nos unió a la vid verdadera, el Señor Jesús, y con ese fin nos suministra todas sus riquezas, así como la tierra suministra la savia a las plantas, savia que contiene todas las riquezas de la tierra, que alimentan y nutren a la planta y la hacen producir fruto. Sin embargo, hay pámpanos que, a pesar de estar unidos a la vid, no pueden llevar fruto. ¿Por qué? Porque no hay disposición ni búsqueda del Señor. Producir fruto requiere una labor cuidadosa y diaria de parte de Dios y de cada creyente. Si un creyente no se preocupa por disfrutar las riquezas de Dios en cada momento de su vida, no llevará fruto, y en ese caso es cortado de la vid, se seca y es echado en el fuego y arde. Pero si por el contrario somos hijos de Dios que estamos buscando comunión permanente con el Señor, todas sus riquezas van llenando nuestra alma, y así seremos creyentes abigarrados, en los que permanentemente Dios encuentra que disfrutar y se goza de su trabajo. En este caso el Señor nos limpia, nos poda. Su palabra fluye desde nuestro espíritu hacia nuestra alma y nos limpia de toda impureza, de toda cosa extraña, de todo aquello que no pertenece al Señor, de todo aquello que impide que seamos nutridos con sus riquezas. Y así siempre estamos produciendo fruto. Y siempre el Señor se agradará de nosotros y nos gozaremos en Él. ¿Cuál es la manera de limpiarnos? El versículo 3 dice que es por la palabra que Él nos habla. Debemos ser claros en el sentido de que la palabra de Dios no es una repetición mental de algunos versículos de la Biblia, sino que cuando tomamos la Biblia para leerla, para meditarla y para disfrutarla, debemos hacerlo usando nuestro espíritu humano, permitiendo que desde él fluya el Señor como la palabra, que fluyan sus riquezas insondables. La mejor manera consiste en orar la palabra, tomar la Biblia en oración y permitir que por medio de ella el Señor nos hable. Cuando leemos y oramos versículos de la Biblia, debemos extraer de ella al Cristo viviente para nuestro disfrute. En la medida que esa palabra que Él nos habla fluye hacia nuestra alma, vamos siendo limpios de todas las cosas extrañas al Señor, y la naturaleza de Dios se va agregando a nuestro ser. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, 25 al 27. El secreto para dar fruto abundante es permanecer en el Señor. Si nuestra mente siempre está puesta en Él, si pensamos siempre en el Señor, si lo recordamos a cada instante,
Si lo confesamos y lo vivimos como nuestro Señor, Él permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículos 4 al 5. Resultado: tendremos mucho fruto para el disfrute del Señor, para que Él entre y cene con nosotros. No podemos olvidar esta sencilla frase, porque separados de mí nada podéis hacer. Recuérdese que ese es el gran problema de la Odisea. Los santos en esa expresión de la Iglesia se volvieron tibios, porque consideran que pueden hacer todas las cosas sin el Señor, separados de Él, porque creen que se han enriquecido y no tienen necesidad de Él. Pero si por el contrario somos personas que en todo dependemos del Señor, para pensar, para hablar y para actuar, estamos venciendo la situación degradada de la Odisea. Estamos comprando oro refinado en fuego para ser ricos. Estamos comprando vestiduras blancas para vestirnos y no ser avergonzados por causa de nuestra desnudez. Y estamos ungiendo nuestros ojos con colirio y viendo lo que el Señor está haciendo y lo que desea. De esta manera habrá fruto abundante para su cena. Si por el contrario no permanecemos en el Señor, seremos quitados como pámpanos de la vid. Nuestra vida será una vida seca, apagada, amargada y triste, y seremos recogidos para ser echados en el fuego y arder. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos la gracia y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con piedad y temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, versículos 8 y 9. Tristemente, esta es la situación del cristianismo contemporáneo. En los grupos grandes y pequeños hay mucha apariencia, hojas, pero no hay ningún fruto para que el Señor pueda cenar. El Señor nos eligió a nosotros, no nosotros a Él, para que llevemos mucho fruto, y con el fruto que producimos, Él se deleite. Si somos hijos de Dios que abundamos en fruto, el Padre es glorificado, es decir, su gloria es manifestada en la tierra. Llevar fruto no consiste en hacer grandes esfuerzos para hacer obras para Él, sino en permitir que Él viva en nosotros, teniendo permanente comunión con Él. Y cuando hay esa comunión, Él hará por medio nuestro sus obras. Predicación del Evangelio a incrédulos y a creyentes, edificación, aliento y consolación mutua con los hermanos, disfrute individual y colectivo de sus riquezas y todo aquello que el Señor desee hacer. Así el Señor podrá cenar con nosotros una vez que hemos oído su voz y hemos abierto la puerta. Pero en nuestra comunión íntima con el Señor no solo hay disfrute para Él, sino también para nosotros. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Una vez que el Señor ha cenado, se ha saciado con el producto de su trabajo en nosotros, podemos también cenar con Él. Es decir, que Él se presenta como los ricos ingredientes para nuestra cena. Sus riquezas son inagotables y esa cena no tiene fin, porque permanentemente estamos disfrutando de las riquezas de Cristo y sus riquezas nunca se agotan. Vamos a considerar algunos aspectos de la cena que creemos serán de mucha utilidad. En primer lugar, una cena es un evento de disfrute, de gozo y de satisfacción. Nadie se sienta a la mesa para comer con su familia lleno de disgusto y de enojo, sino que la comida es una ocasión para compartir, para disfrutar, para distensionarse
y para participar en amor y con alegría. Inclusive una cena es una ocasión para reconciliarse. Cuando oímos su voz y le abrimos la puerta, el Señor entra a cenar con nosotros para que tengamos un disfrute y una satisfacción mutuos. En segundo lugar, una cena es una actividad de intimidad. Nadie se sienta a la mesa de su casa a cenar con extraños, sino que lo hace con aquellas personas que ama y con las que tiene confianza. En este tiempo de tanta degradación de la iglesia, en el que Satanás ha introducido en ella un sinnúmero de cosas pecaminosas y extrañas al Señor, está buscando a algunos de sus hijos que quieran andar en intimidad con Él. La intimidad de dos o más personas indica que ellas se conocen mutuamente, que saben sus secretos, que no tienen nada que ocultarse. Hoy el Señor busca con quién intimar. Desea encontrar quienes se dispongan para que Él les revele sus secretos y quieran conocerlo profundamente. Igualmente, ser íntimo significa que vamos al Señor tal como somos, sin hipocresía, sin tratar de aparentar lo que no somos, sin tratar de dar al Señor lo que no tenemos, permitiéndole que Él escudriñe lo más profundo de nuestro ser, conozca todos nuestros secretos y pueda hacer en nosotros toda su labor de limpieza y perfeccionamiento. Este es el significado del hecho maravilloso que el Señor está tocando a nuestra puerta, con el deseo de entrar y cenar con nosotros y que nosotros igualmente cenemos con Él. Esperamos, amado lector oyente, que esta cena sea una realidad permanente en su vida de creyente. El versículo 21, que junto con el 20 constituyen el mensaje más crucial, elevado y maravilloso, y la promesa más hermosa que el Señor hace a sus hijos, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vencer en la Odisea consiste, además de vencer el estado de tibieza en que ha caído la iglesia, y que hemos descrito ampliamente en este capítulo y en el anterior, sino que se requiere vencer la condición de degradación en cada una de las otras 5 situaciones anteriores a la Odisea. En otras palabras, es necesario vencer la situación de la caída del primer amor, que es la condición de Éfeso. Y por esa razón los hijos de Dios se llenaron de tinieblas, porque el Señor quitó el candelero de su lugar. Y se desnutrieron espiritualmente, porque perdieron el acceso al árbol de la vida para alimentarse del Señor y ser nutridos con sus insondables riquezas. De la misma manera, los creyentes que vivimos en la tercera década del siglo XXI debemos vencer la situación de pobreza de Esmirna. Debido a la debilidad espiritual en que cayeron en Éfeso, Satanás tuvo una puerta franca para atacar a los hermanos, para meterlos en la cárcel y esclavizarlos, para calumniarlos y para hacerlos vivir una vida de pobreza espiritual. Si nos volvemos al primer amor que se perdió en Éfeso, nos es restaurada la luz del candelero. Volvemos a tener revelación y visión del plan de Dios, de su persona y de sus deseos. Igualmente el Señor nos abre el camino al árbol de la vida, donde podemos disfrutar de todas sus riquezas, y Satanás no puede atacarnos, porque el disfrute del Señor nos blinda contra sus acechanzas. Igualmente, si deseamos ser vencedores, debemos rechazar y atacar el trono y la morada que Satanás introdujo en Pérgamo y las 2 doctrinas más dañinas que trajo en medio de los creyentes, la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. La iglesia contemporánea, conformada por los hijos de Dios que viven en el catolicismo, en la iglesia ortodoxa y en las miles de congregaciones del protestantismo, están subyugados a Satanás. Viven la doctrina de Balaam, cometiendo fornicación espiritual y comiendo sacrificios idolátricos, lo que debemos rechazar y no tener ni 1 miligramo de esos desafueros espirituales. Igualmente están subyugados a líderes que promocionan el nicolaísmo, actitud que es odiosa delante del Señor.
En la medida que tenemos comunión con el Padre, que disfrutamos de sus riquezas y que llenamos nuestra alma de Él, vamos atacando y desestabilizando el trono de Satanás. Vamos eliminando de nuestra vida la idolatría y la fornicación espiritual y derribamos la jerarquización de la iglesia, la que el Señor aborrece. Los creyentes que vivimos en este tiempo estamos siendo llamados por el Señor para vencer la degradación que hay en Pérgamo. En Tiatira se ha entronizado Jezabel, que es una falsa profetisa, y a cambio de enseñar a los hijos de Dios a seguirlo, a Él, los enseña a cometer fornicación, a sacrificar a los ídolos y a comer de esa comida venenosa. No esperemos que el catolicismo se arrepienta, porque el Señor declara que le ha dado tiempo para el arrepentimiento, pero ella no ha querido. Lo que debemos hacer es salir de ella y no tener nada que ver con una, entre comillas, iglesia llena de idolatría, de fornicación y de misterios diabólicos. Si en verdad amamos al Señor, no debemos participar de ninguno de sus ritos, porque todos son sacrificios de adoración ofrecidos a Satanás. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus injusticias. Pagadle a ella como ella os ha pagado, y dobladle al doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en lujos, tanto darle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y jamás veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque fuerte es el Señor Dios que la juzga. Apocalipsis capítulo 18, versículos 4 al 8. La condición de muerte de Sardis es otro de los ingredientes que ha invadido a la iglesia en este tiempo. Y para evitar caer en su degradación es necesario que disfrutemos abundantemente al Señor como la vida eterna. De esa manera seremos dignos de bordar junto con el Señor nuestro vestido de bodas, de lino fino, limpio y resplandeciente, para participar de las bodas del Cordero que durarán 1000 años, y para andar con el Señor en vestiduras blancas. La última condición a vencer para quienes vivimos en los tiempos que anteceden a la venida del Señor es la tibieza de la Odisea, que hemos explicado ampliamente en las páginas precedentes. Podemos vencer la tibieza comprando del Señor oro refinado en fuego para ser ricos, vestiduras blancas para que no seamos avergonzados por nuestra desnudez, y colirio para ungir nuestros ojos y tener visión de lo que el Señor está haciendo y de lo que le agrada. A quienes venzan estas condiciones, el Señor les dará un premio especial y único. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Creemos que no hay privilegio más elevado que el hecho de ser invitados por el Señor a sentarnos en su trono. El trono del Señor es el más elevado que existe en el universo. No hay nada que esté por encima de ese trono, y nosotros tenemos la oportunidad de sentarnos en él. Si vencemos las condiciones de degradación que el Señor nos ha permitido describir en los 2 tomos de este libro. Imagine por un momento la escena en que el Señor lo llama a usted por su nombre y le dice: fulano de tal, hijo y hermano, tú fuiste uno conmigo mientras viviste en la tierra, me seguiste por donde quiera que caminé, procuraste siempre estar en tu espíritu y tener comunión conmigo y con mi Padre por el Espíritu. Procuraste oír mi voz y obedecerla. Cuando quise entrar y cenar contigo, siempre me abriste la puerta.
Venciste todas las condiciones de degradación de la iglesia de todos los tiempos. En todo pusiste tu confianza en mí. Aprendiste a consultarme en todas tus cosas. Me permitiste llenar tu alma hasta saturarla. Hoy eres totalmente uno conmigo y yo soy uno contigo. Como esa es tu condición, tú eres un vencedor. Y desde la eternidad he preparado una invitación que hoy puedo realizar. Ven, siéntate conmigo en mi trono, de la misma manera que yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿Habrá mayor privilegio, un galardón más rico y deseable que sentarnos en el trono de Dios? La respuesta obviamente es no. Es lo más elevado que el Señor ha reservado para quienes lo amamos. Su trono no es un trono terrenal y corrupto de un rey humano, ni del gobierno degradado de un presidente o de un primer ministro. Es el trono de Dios, en el que usted y yo, amable lector oyente, tenemos la posibilidad de sentarnos un día para disfrutar plenamente al Señor y ejercer su autoridad junto con Él en el universo. Solo necesitamos vencer la degradación de la iglesia, de la que nos hemos ocupado en estos libros. Cuando vemos esta maravillosa promesa, imaginamos que Dios necesita muchos tronos para poner en cada uno de ellos a cada vencedor. Pero nótese que el Señor habla de un solo trono, mi trono, no de una multitud de tronos. ¿Cómo cabrá tanta gente en un solo trono? Es verdad, aunque somos cientos de miles, en verdad somos uno solo, porque ese es el cuerpo de Cristo. Cristo hoy es un cuerpo que tiene muchos miembros, pero es un único cuerpo. El Señor es la cabeza del cuerpo y nosotros somos miembros suyos, y Él con nosotros y nosotros con Él somos solamente uno. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. El Señor trabaja en nuestro interior para llevarnos a ser uno con Él, para entrar en el reino de los cielos y o en la Nueva Jerusalén. Debemos llegar a ser uno con el Señor, a tal grado que no haya ningún punto de división ni de separación. Nuestra naturaleza humana será totalmente mezclada con la vida y la naturaleza de Dios, de tal manera que nada ni nadie pueda separarnos de nuestro precioso Señor. Hoy el Señor nos llama para que aprovechemos el tiempo que nos queda sobre la tierra y crezcamos en Él hasta que alcancemos su estatura. Y cuando estemos en su presencia pueda decirnos: tú has vencido como yo vencí. Ven a sentarte en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. El solo hecho de imaginar ese momento nos transporta en el Espíritu al cielo, al trono de Dios, para disfrutar ese momento sublime, así como Juan entró en su espíritu y estuvo delante del trono de Dios en Apocalipsis 4. No desaprovechemos esta magnífica oportunidad. Para concluir su carta al ángel de la iglesia en la Odisea, el Señor dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22. Donde quiera que haya un creyente en la faz de la tierra, el Espíritu Santo está hablándole, porque Él vive en el espíritu de cada uno de los hijos de Dios. Así que no hay disculpas. La dificultad está en si tenemos un oído ungido para oír la voz del Señor, o si vivimos en medio de mucho ruido. El ruido que producen las denominaciones y en el catolicismo, y que ha perdido la capacidad de oír la susurrante voz del Señor. O si se está ocupado en los muchos negocios y no se tiene la intención de ocuparse de los negocios del Padre.
El Señor desea que todos nosotros procedamos al arrepentimiento y no quiere que ninguno perezca. Ahora el ping-pong está de su lado para que tome la decisión de cómo va a jugarlo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para usted y yo, querido lector oyente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, versículo 9. Ningún creyente podrá disculparse delante del Señor argumentando que no conocía su palabra, porque todos tenemos el Espíritu que nos habla todo el tiempo, pero la mayoría no quiere oírlo, porque le gusta oír más bien al pastor o al apóstol o al sacerdote o al papa o al patriarca. El Espíritu Santo está dentro de nosotros como la unción para enseñarnos todas las cosas y para hacer que permanezcamos en Él. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de Juan 2:27. Clamamos al Señor por misericordia para todos los santos, hijos de Dios, nuestros hermanos, para que desde ya procedan al arrepentimiento y alcancen el galardón. Amén. ¿Qué tal esta palabra, querido lector oyente? Maravillosa. Disfrútela, escúchela una y otra vez. Y por favor, suscríbase para que podamos compartir tantas riquezas que el Señor nos ha dado. Amén. Dele un me gusta y si tiene a bien hacer un comentario, es bienvenido.